Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Todo su amor. Deja que todo renueva. De nuevo nos encontramos en su programa Jesús Evangelio, reflexionando sobre la palabra que el Señor nos regala, que el Señor nos brinda para cada domingo. Y hoy, un domingo más, un día más de gozo, un día más de alegría, de regocijo para nosotros los cristianos. Y el Evangelio de hoy va a ser guiado, nos va a ser reflexionado por un seminarista del Seminario Nacional, Cristo Sacerdote. Nos acompaña hoy Luis Antonio Macís. Luis Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Brian. Mucho gusto en compartir. Bueno, Luis Antonio, cuéntenos un poco sobre su vida, sobre su experiencia vocacional, cómo llegó aquí. Como un dato curioso, Luis Antonio es de Nicaragua y bueno, está formándose en nuestra comunidad nacional Cristo Sacerdote. Él está aquí en Colombia, se está formando para ese camino que anhelamos todos los que participamos de esta casa, y es ser sacerdote. Entonces, Luis Antonio, coméntenos cómo fue su llamado, cómo llegó aquí a Colombia. Pues no sería tan rápido responder esta pregunta, hermano Brian, porque ya, como podrán observar, pues ya no soy un jovencito. Y entonces eso indica que hay un caminar ya un poquito más prolongado que los que llegan, digamos, después de una secundaria al seminario. Bueno, voy a tratar de abreviar. Vengo de Nicaragua, de una de dos diócesis recientemente creadas allá, la diócesis de Bluefields, que fue erigida el pasado 30 de noviembre del año anterior. Así que estoy como, o mejor dicho, estamos como estrenando diócesis. Mi caminar, bueno, vengo de una familia católica
muy comprometida, mi padre muy comprometido en la iglesia desde los 20 años, o sea, ya a esta altura tienen casi llegando al medio siglo de vida de servicio en la iglesia, y es diácono permanente, mi papá. Y pues eso de algún modo me ha vinculado desde mi origen a la iglesia. Y siempre me he sentido que el servicio en la iglesia es parte de mi vida. Desde que me confirmé siempre he tenido alguna responsabilidad en la iglesia. Y fue después de la confirmación que, producto de los encuentros vocacionales y todo esto, pues decidí estar la primera vez en el seminario. Y debo decir que mi estancia en el seminario ha sido intermitente, no ha sido una constante. Y eso explica también por qué estoy en esta etapa en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Mi primera experiencia en el seminario fue en 1996 en el Seminario Menor en Bluefields. Allí ingresé para el 5º y último año de secundaria en ese momento. Luego continué en el Seminario Interdiocesano Nacional de Managua, Nicaragua, que se llama Nuestra Señora de Fátima, en el año 98. Luego volví en el 2000 porque en el 99 estuve en mi parroquia por razones de salud. Y después de eso me retiré del seminario. Luego en el 2008 volví al mismo seminario de Managua y concluí la filosofía. Y luego de eso otra vez estuve fuera desde el 2009 hasta este año que nuevamente estoy acá. Y la razón por la que estoy acá, bueno, es por mi edad, básicamente, porque este seminario está más preparado para recibir a personas ya un poco más maduras. Vamos a utilizar ese término amable, ¿no? Para referirnos a los que ya no estamos jovencitos. Y pues mi obispo valoró y me dice, lo mejor es ir a Colombia. El ambiente es más adecuado. Además que te va a permitir una nueva experiencia en otra parte de la iglesia, que va a ser con la iglesia en Colombia. Entonces, para explicarlo un poquito rápido, cómo es que yo llegué hasta acá. Y bueno, yo estoy acá y debo decirlo por la gracia de Dios. Dios es el que llama, nosotros respondemos libremente, y si libremente no queremos seguir, Dios no nos obligará. Eso hay que decirlo aquí claro para todos aquellos jóvenes y quienes tengan alguna inquietud vocacional. Aquí estamos completamente libres, tanto para estar como para no estar. Sí. Otra pregunta. ¿Cómo es la realidad de la Iglesia Católica en Nicaragua? Usted, además, yo creo que en el tiempo que lleva aquí en Colombia, que este es su primer año, pues ha confrontado un poco la situación de la iglesia colombiana, cómo se mueve, los proyectos pastorales. Bendito sea Dios, tenemos un número abundante de vocaciones, un número abundante de creyentes, de feligresía. ¿Y usted cómo encuentra entonces la eclesialidad en Nicaragua? Obviamente la iglesia en cada país vive la idiosincrasia, voy a decir, del país, de la gente que vive ahí. Y uno nota las diferencias al salir de su patria. Es natural, es normal, y no solo es natural y normal, es bueno que sea así, porque eso nos da una riqueza. Al momento de salir de uno de su tierra y estar en otro lugar, puede notar diferencias de forma, vamos a decirlo así. Pero en esencia es la misma vida de fe, con sus matices culturales, geográficos, de idioma no tanto porque estamos hablando el mismo idioma, con algunos ligeros matices de términos que no se usan acá o no se usan allá, o se usan aquí y no se usan allá en Nicaragua. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo es uno solo. Es uno solo y eso se deja ver. ¿Qué puedo resaltar? Bueno, en la iglesia de Nicaragua, pues en un país mucho más pequeño que Colombia, con a más o menos 7 millones de habitantes, tenemos 9 diócesis en el momento y una sola arquidiócesis. Tenemos 10 obispos, entre ellos un cardenal. Eso es para hablar a grosso modo de la realidad eclesial de Nicaragua. Hay un matiz muy particular que quiero compartir, y ese se vive con mucho más énfasis, con mucho más relieve
en las diócesis que se fueron recién creadas por el Papa Francisco en Nicaragua, que son la diócesis de Ciuna y de Bluefields, a la cual yo pertenezco. Es que esto fue un vicariato por 104 años. 104 años duró ese vicariato. Y estuvo desde su erección en 1913 por el Papa San Pío X, dirigido, la misión fue encargada a la orden capuchina. Y ellos se enfocaron mucho en formar a la iglesia laica, porque obviamente era un territorio de misión. Y entonces en estas dos diócesis, no son las únicas, pero en ellas se resalta mucho esto de la participación del laico en la iglesia. Hay mucho sentido de responsabilidad. Hay pocos sacerdotes, debo decirlo, y esto para que lo sepan quienes nos vean y nos escuchen. Pocos sacerdotes, hay pocas vocaciones, ahorita sobre todo en mi diócesis, un poco más en la del norte. Y en otras diócesis de Nicaragua, ahorita hay abundancia de vocaciones, pero en la diócesis de la que yo estoy haciendo referencia hay pocas vocaciones todavía. Entonces eso contrasta mucho con la diócesis de Sonsón Río Negro, por ejemplo, en la que está este seminario. Acá veo, hay mucha presencia de sacerdotes, hay 2 sacerdotes, no conozco mucho, son pocos meses de estar acá, pero por lo menos en la parroquia donde voy a pastorar, me encuentro que hay un párroco y su vicario. Y la parroquia son 2, 3 veredas contiguas, cuando en mi parroquia, por ejemplo, es un territorio extenso con 54 comunidades rurales. Y estas comunidades están organizadas con sus respectivos catequistas, ministros de la palabra, en algunas hay coros y músicos. Pueden tener la Santa Eucaristía nada más 2 veces al año. Para ver la diferencia, ¿no?, de atención pastoral entre esta diócesis, por ejemplo, de Sonsón Río Negro y mi diócesis de Bluefields, Nicaragua. Es una realidad en ese sentido muy distinta. Y bueno, eso indica también la urgencia de misioneros allá y vocaciones nativas. Muchas gracias, Macís. Ahí queda una intención para nuestras oraciones y es orar, es rezar, es implorar al cielo por nuestras iglesias hermanas, por nuestras diócesis hermanas, por Nicaragua, por la situación de Nicaragua y por la iglesia que peregrina en este país y que lleva el Evangelio y, como decía ahorita Luis Antonio, cumpliendo la misma misión que la iglesia colombiana, llevar la palabra, llevar el mensaje, no agotar nunca el esfuerzo por hacer presente y vivo el Evangelio. Vamos entonces a pasar al punto que nos convoca cada domingo y es reflexionar sobre el Evangelio y como es debido y como se exige para entrar en el misterio de la letra, en el misterio de la palabra viva que es la Sagrada Escritura, que es la Biblia. Vamos a invocar el Espíritu Santo. Así le agradeceríamos si nos dirige una oración. Con mucho gusto, hermano, invocar al Espíritu Santo, el santificador y dador de vida. Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen, y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y para con los míos. Gracias, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Compartiremos y escucharemos el Evangelio del domingo 14 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos. Regálenos la cita, por favor, Luis Antonio, para que nuestros televidentes la puedan buscar en sus hogares. Con mucho gusto, está bien. Está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6,
versículos del 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecien a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar sobre este evangelio que hemos escuchado. Es el momento en que Jesús se encuentra con los suyos, con los de su tierra, allá en Nazaret, narrado por el evangelista San Marcos. Voy a enfocarme en la última expresión o la última parte del evangelio para que reflexionemos sobre ella. Dice el evangelista: y se extrañó de su falta de fe. La clave para reconocer a Jesucristo entre nosotros es esa, la fe. Jesús entre los suyos no es reconocido, no es aplaudido, ni siquiera lo quieren recibir, lo ven como uno de ellos mismos, como alguien tan conocido, y por ser alguien tan conocido, como que no atrae, como que no tiene nada nuevo que decirles a ellos. He ahí el punto clave. Dice el escritor sagrado en la carta a los Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Y obviamente está refiriéndose a los ojos corporales que no pueden ver la fe, pero sí los ojos espirituales pueden ver más allá de nuestros ojos físicos. Y es lo que pasaba con estos paisanos, estos compatriotas, estos coterráneos de Jesús, que no reconocieron en Él a quién era Él, el Hijo de Dios. Les pareció alguien tan común y tan ordinario. Fue la fe que llevó al apóstol San Pablo a decirle en la carta a los Filipenses 2:6-11, ese hermoso cántico cristológico, que siendo Dios no reclamó para sí esa igualdad con Dios, sino que se anonadó a sí mismo. Ahí tenemos un contraste entre lo que San Pablo fue capaz de ver con los ojos de la fe y lo que no fueron capaces de ver los nazarenos, los paisanos de Jesús. Eso es como lo que ocurrió. Ahora, a nosotros nos pasa muchas veces esto muy frecuentemente. No reconocemos a Jesús entre nosotros. Él dice, el Evangelio de San Mateo 25, el 31 en adelante, es claro cuando dice: estuve con hambre y me dieron de comer, estuve con sed, me dieron de beber, estuve como forastero, me alojaron, estuve desnudo, me vistieron, estuve en la cárcel y enfermo y me visitaron. O otros dice: no, estuve enfermo y no me visitaron, estuve hambriento y no me dieron de comer, estuve sediento y no me dieron de beber. En fin, las obras de misericordia, ¿las ponemos o no las ponemos en práctica? Y es la fe la que hace la diferencia. ¿Y la fe qué es? Pues es un don sobrenatural, un don de Dios en nosotros.
tenemos que pedirla, tenemos que desearla y también tenemos que cultivarla, porque la fe no solamente es pedirla, es cultivarla. ¿Con qué? Con la oración, con nuestro sí decidido, sin dudas, al llamado, al servicio que Dios nos haga, porque todas las vocaciones son de Dios, no solo la vocación sacerdotal, la vocación del matrimonio también es de Dios y es para ser santo, pero la diferencia la hará si tenemos fe. Y igual que los apóstoles en aquel momento, decirle al Señor: Señor, aumentanos la fe. La fe, por tanto, tenemos que vivirla, tenemos que expresarla y expresarla con obras, como dice también el apóstol Santiago en el capítulo 2 de su carta. Tenemos que mostrar esa fe con obras, con compromisos, con convicciones, entregando la vida y sirviendo a Jesús en cada uno de nuestros hermanos. Cada uno de nuestros hermanos y hermanas, sobre todo en aquellos que tienen más necesidades. Recuerden que no solamente las necesidades materiales son las únicas, también hay necesidades psicológicas, espirituales. Todas ellas son también hambre, sed, o estar forastero, o estar enfermo, o en la cárcel para alguno de nuestros hermanos en los cuales está Cristo. Pues quiero compartir esta reflexión sobre este Evangelio y pidamos, pues, reitero, repito, el don de la fe al Señor para que nos la aumente y podamos vivirla. Así, sí, lo importante que es la voz de la fe. Cuando uno habla en pro de la fe, inundado por la fe, nuestras palabras se hacen verdaderas, se hacen certeras y uno empieza a ser creíble. Hablar con fe es hablar el nombre de Cristo, es saber que Dios nos asiste y hay que hacerlo, hay que hablarle a nuestras comunidades, hay que luchar por llevar ese mensaje del Señor aún en los espacios que nos conocen, que son más duros, que es más complejo buscar que la palabra cale en ellos, que la palabra los toque, pero es un propósito que debemos hacer, porque el Señor nos ha enviado a anunciar el mensaje a todas las gentes, y cuando decidimos todas, no se está eliminando a un sector como la familia, a ellos también hay que hacérselas llegar. Va a ser más difícil porque nos conocen, saben cómo somos, pero no deben de ser excluidas, porque también tienen derecho a que el Señor les hable, porque también tienen derecho a que el Señor les anuncie, porque ellos también deben de escuchar el mensaje que el Señor quiere dejarlos, porque la buena nueva no fue hecha para algunos, fue hecha para todos. Hay que tener en cuenta que Cristo no es el Señor de los elitistas, es el Señor de la universalidad, es el Señor que toca, es el Señor que va por cada uno de nosotros. Somos católicos porque somos apertura, porque somos abiertos, y la consecuencia de ser abiertos es que acogemos a todos y es que somos universales. Y la palabra, que es el Génesis, que es la plataforma, que es la base sobre la que se construyen las comunidades, sobre la que se edifica la iglesia, pues es universal entonces. Pero es muy importante, más sí, la fe, y es tan importante que pregona cuando hay situaciones que afectan a la sociedad, que no se calla ante tanta iniquidad, que no se enmudece cuando vemos que hay crisis. Usted que sabe, y todos deberían de saberlo, comunicándose, informándose por medio de los medios de comunicación, pues hay una fuerte crisis en Nicaragua, una crisis civil, y la iglesia ha sido la gran vocera. Los obispos han salido, los sacerdotes han salido, han hecho procesiones, no se han callado y han hablado en nombre de la fe, en nombre de la palabra, han profetizado en su tierra, porque esa es la misión a la que nos envía. ¿Qué tan importante? ¿Por qué es tan importante esa palabra, ese consuelo evangélico en torno a una crisis tan coyuntural como la que está pasando en estos momentos el país de Nicaragua?
Y además, ambiéntenos un poco sobre la situación para los que no están informados o los que saben y tienen muy poco conocimiento, pues se enteren de la crisis por la que ha estado pasando en Nicaragua y por la que está sufriendo y por la que está siendo lapidada en estos momentos. Bien, hermano, gracias por la pregunta. Es una pregunta no tan fácil de responder porque implica, hay todo un proceso que ha llevado a lo que está viviendo Nicaragua en este momento. Todo un historial, toda una realidad política, sobre todo política, pero que al final ha estremecido la sociedad y no solo es político, ahora va lo económico y la parte social, no se diga, también está por medio. Y la iglesia ha sido como la portadora, como debe ser, la portadora de la fe y la esperanza en este momento en la iglesia, en la persona de sus pastores, los obispos, de sus pastores, los sacerdotes, pero también de sus laicos y de sus feligreses comprometidos en sus respectivas parroquias. Es decir, la iglesia está muy presente en este momento en Nicaragua. Voy a expresar un poquito rápido, abuelo de pájaro, como decimos, con un dicho popular, lo que está viviendo en Nicaragua. La raíz fundamental de lo que estamos viviendo en Nicaragua tiene que ver con el hacer política, con la forma, y voy a decirlo como lo sentimos la mayoría de los nicaragüenses. Obviamente no todos los nicaragüenses están de acuerdo con esto porque la situación ahorita en Nicaragua es una polarización de dos sectores, digamos así, dos bandos. Uno inmensamente mayoritario, me atrevo a decirlo así por lo que he visto y por lo que conozco de mis pueblos, y el otro un poco más minoritario. El que está en protesta en este momento, que es la inmensa mayoría de la gente, y el otro bando de hermanos nicaragüenses es el gobierno y sus simpatizantes. Ese es como para poner el ambiente de lo que está ocurriendo. Hay una fuerte tensión, y para los que vimos y conocimos por las noticias lo que pasó en Venezuela es bastante similar a lo que pasó en Venezuela el año anterior, en el 2017. Bastante similar, con muchas similitudes. El gobierno que está en Nicaragua es similar, o es de tendencia similar al menos del que está en Venezuela, con la diferencia que el gobernante que está en Nicaragua es el mismo desde el 2006. A estas alturas ya son prácticamente 12 años el mismo gobernante. Y que por lo que la gente sabe y por lo que la iglesia misma a través de sus pastores ha expresado, que está en el poder no porque el pueblo lo haya elegido, porque ha habido elecciones, pero que no son elecciones libres, transparentes y honestas, sino controladas y dirigidas para producir el resultado que el gobernante actual de Nicaragua ha deseado que salga. Y no solo el resultado que ellos desean, sino generalmente muy abultado, con resultados increíbles, de un 70% de votos a favor y 20-25% en contra. Cuando lo que vemos en Nicaragua en realidad es que la inmensa mayoría de los nicaragüenses no ha apoyado al gobierno. Bueno, eso se mantuvo por esos 11 años en una calma más o menos relativa. Había ciertos brotes de protesta, pero eran sofocados. Voy a utilizar la palabra dura, pero es para decir lo que realmente pasaba. Sofocado inmediatamente por grupos que se llaman de choque, violentos. Salían y literalmente apaleaban al que protestaba. Obviamente eso amedrentaba a la gente. Y no pasó una sola vez, muchas veces. Lo vimos por televisión, y obviamente el gobierno que controlaba la inmensa mayoría de los medios no lo iba a publicar nunca para que el mundo lo conociera. Solo lo conocía cierta gente con algunos ciertos medios de comunicación allá. ¿Qué pasó al final? En el 18 de abril pasado, hace unos 40 días, pues hubo una reforma al Seguro Social que bajaba por una deuda del Seguro Social, bajaba las cuotas de las pensiones, y por el otro lado aumentaba la cantidad de años para la jubilación. Eso levantó la protesta de los jubilados, de los pensionados ancianos, que nuevamente fueron reprimidos violentamente, siendo ancianos. Y eso fue como una chispa en una hojarasca seca.
inmediatamente se levantaron los estudiantes y fueron reprimidos violentamente. Hubo muchos muertos esos 3 días siguientes. A esta altura ya se habla de casi 100 muertos en las protestas. Y las protestas siguen y las manifestaciones son cada vez más multitudinarias. ¿Qué ha hecho la Iglesia? Tratar de mediar, tratar de buscar el diálogo entre las dos partes. Tratar de ayudar a la gente que está siendo perseguida, reprimida, muerta incluso, acompañar a las familias. Es lo que mi hermano Brian ha dicho, es una realidad. Muchos sacerdotes, aún en medio a veces de las protestas, de la represión, han salido en procesión con el Santísimo a las calles de los pueblos para acompañar a la gente. Y eso está dando mucha fortaleza también a todos, porque el Señor nos quiere a todos, por supuesto, y es lo que puedo expresar de la realidad que está viviendo nuestro país. Muchas gracias, Amasís. Estamos muy agradecidos por compartir su experiencia vocacional, su experiencia cultural, por instruirnos en la palabra. Se nos ha agotado el tiempo, tenemos que irnos ya, pero les vamos a orar y todos nosotros estamos invitados a orar por Nicaragua, a informarnos más por la situación que está pasando este país, pedirle al Señor que asista a sus dirigentes, que asista a cada una de las personas que habita esta patria, para que todo se vaya dando de la mejor manera y para que se empiecen a labrar, para que se empiecen a edificar caminos de paz. Ustedes, mil y mil gracias también y nos vemos el próximo domingo. Así es, Dios le pague. Muchas gracias, Dios les bendiga. Hasta luego. todo su amor. Deja que todo renueva. En estos momentos vamos a escuchar una canción que nos habla de María y cómo ella logra transfigurarse, transfigurar su plan de vida y transfigurarnos a nosotros con el sí que ella pudo dar, con el sí que dio mediante la fe. El Padre halló la gracia y el Espíritu te cubrió, y el Hijo Santo del cielo en tu vientre Él reposó. Oh Virgen de Guadalupe, oh Lupita de mi amor, fiat voluntas tua fue tu respuesta al Señor. Llévanos a Jesús, llévanos con tu luz, oh Lupita de mi amor. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su